también se supieran quién es el que viene, dijo el Señor Jesucristo. Pero hay algo que yo quiero que ustedes entiendan por qué estoy diciendo esto. I just want to let you know why I'm saying that the Pharisees knew who Jesus was. Nicodemo, cuando viene a Jesús, dice que vino de noche, le dice algo muy importante al Señor Jesucristo. Le dice lo siguiente: sabemos que has venido de Dios. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Ellos vieron algo que otros no tenían. Ni siquiera el mismo grupo de los fariseos tenía. Nicodemo, juntamente con un grupito de ese grupo de los fariseos, estaba diciendo: sabemos que hay algo especial en ti. Sabemos que Dios está contigo. Y podemos darnos cuenta también cuando el Señor Jesús da la parábola en cuanto a que habían venido unos siervos a comunicar con respecto al reino, y dice que vino el hijo y al hijo lo mataron, y entonces dijeron: nos vamos a quedar con lo del hijo. Dice que ellos se dieron cuenta que esa parábola que Cristo estaba diciendo era con respecto a ellos. Sabían bien quién era Jesús. Vieron algo, como les digo, que nadie, ni siquiera en ese grupo, podía hacer. Estos fariseos quisieron apedrearlo cuando dijo que el Padre y él eran uno. Y les pregunta el Señor Jesús, les pregunta: ¿por cuál de las buenas obras me van a apedrear? Y dice: no es por las buenas obras, sino que tú, siendo hombre, te estás haciendo igual a Dios. Y allí entonces el Señor Jesucristo le dice: si yo hago las obras de mi Padre, crean en Él, crean en las obras, y crean que yo he sido enviado por Dios. I have been sent by God the Father to do all these things. Ahora, los fariseos tenían un problema serio. Y la razón por la cual lo rechazaban era porque eran avaros, estaban interesados por el dinero. Los saduceos eran un grupo, eran muy poquitos, eran gente extremadamente rica, y los fariseos allí estaban también por igual. Los fariseos amaban la fama, los fariseos amaban la gloria de los hombres. Querían ser vistos por los demás. These Pharisees, they wanted to be, they wanted fame, they wanted the glory from men. Ellos querían desprestigiar, diciendo que hace señales por medio de Belcebú, por medio del diablo. ¿Por qué? Porque habían escuchado de que, dijeron: ¿no será este el hijo de David? Cuando escucharon eso dijeron: si es el hijo de David, es el Mesías. Y si permitimos esto, entonces tenemos que hacer algo. Y dicen: lo único que hace es echar fuera demonios por medio de Belcebú o por el medio del diablo. Pero acá vemos la señal de Dios, el Hijo hecho carne. God Himself becoming flesh. And that is the wonderful thing about Christmas, God intervening in history, que Dios interviene en la historia de la humanidad porque Dios vino aquí a la tierra. Lo vieron, lo escucharon. Vieron proezas hechas como ninguna ha sido hecha por medio de este Cristo Jesús. No hay hombre alguno que pueda hacer lo que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo, ni lo habrá. Les voy a dar una señal. I'm going to give you a sign. He is the God of wonders. Él es el Dios de maravillas, es el Dios hacedor de cosas maravillosas. Él es Dios. Y nos dice, el Señor mismo les va a dar una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí la Virgen concebirá. El ángel viene, visita a María para darle el anuncio de que está embarazada. Ahora, esta jovencita tendría entre 13 y 15 años. 13 a 15 años, porque esa era la costumbre en esos días. Las muchachitas se casaban en esa edad. Y el anuncio, obviamente, desde el punto de vista humano, imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque la concepción de Jesús es única en toda la historia de la humanidad. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué es única? Es la única que va a pasar, es esencial para el Evangelio. Te voy a decir por qué. Porque
protege la naturaleza divina de Jesús. ¿No es interesante? Hoy, hace muy poco, estaban dando en el History Channel, en esta semana, que Cristo no es el Hijo de Dios, sino que era hijo de un soldado romano, que no fue ni siquiera de José. Estaban dando tantas historias que yo decía, qué confusión que tienen esta gente. Y es esencial para el Evangelio, porque la naturaleza divina de Jesús es primordial en el Evangelio. Tenía que nacer humanamente, pero tenía que nacer sin pecado. He needed to be born without sin. Concebido por Dios para ser el Hijo de Dios, nacido de una mujer. Ahora, hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. Si alguno niega la deidad de Jesús, está negando al Mesías prometido. Sencillamente. Vemos aquí la encarnación, y ustedes dirán, ¿qué es la encarnación? La encarnación, les voy a decir una cosa, Jesús no tuvo inicio el día que Él nació allí en el pueblecito de Belén. Jesús era preexistente, siempre fue, es eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor Jesús. Cristo estuvo en el inicio, Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, Él es la omega. En esa preexistencia, el Señor Jesús viene a tomar parte de la humanidad haciéndose carne. Ahora, María pregunta esto, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Hay 3 lecturas en la Biblia que contestan esta pregunta. Las quiero compartir con ustedes. There are 3 scriptures in the Bible that answers Mary's question. How can this be that I am pregnant? Lucas 1:35 nos dice esto: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Segundo, Mateo 1, verso 20. El ángel le dice a José, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y la tercera es en Mateo 1:18, donde nos dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María simplemente fue un instrumento que Dios escogió para que Cristo viniera aquí en la tierra. Como dije al principio, esto es algo esencial porque si empezamos a dudar de que este Cristo Jesús, si es un hombre más, si es uno común como los demás, entonces, mis hermanos, está en pecado y entonces no podemos buscar salvación en él. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 4 y versículos 1 al 3. We're going to go to 1 John in chapter 4 and verse 1 through 3. Primera de Juan 4 y vamos a ver versículos 1 al 3. Fíjense en lo que Juan escribe. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído de que viene y ahora ya está en el mundo. Piensen lo que Juan está diciendo. Si no creen que Jesucristo vino en carne, están yendo en contra del Cristo, anticristo, en contra del Mesías. Cristo, un título, Mesías. El propósito de que se haya hecho carne, lo podemos ver, por ejemplo, ustedes lo pueden buscar después en sus hogares, allí en Hebreos 2. Los propósitos de Cristo Jesús viniendo a la tierra nos lo dice el autor a los Hebreos, dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nos damos cuenta, la intención de Cristo Jesús de venir al mundo es para quitar el miedo que el ser humano tiene a la muerte. The reason for Jesus Christ coming to earth is in order for you and I to understand He came to take fear away of death. ¿Cuántos de nosotros antes pensábamos qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Una de las preguntas más grandes que se está haciendo el ser humano es esta.
¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo? ¿Dónde vamos a ir? ¿Es el fin? ¿Se termina todo? Y la razón que hay tanta incertidumbre, el ser humano en su estado pecaminoso empiezan a inventar cualquier cantidad de cosas. Una de ellas es esto: comamos y bebamos, que total vamos a morir mañana, y ahí se termina todo. You see, sinful man has been adding up for us to be fearing death, because they say, let's eat, let's drink, we'll die, and that's the end. Se terminó todo. Pero el Señor nos dice otra cosa: que somos eternos, hay eternidad en el ser humano. There is eternity in man. Hay eternidad en el ser humano. El asunto está si este Dios es quien es, y si Él nos está diciendo a nosotros a través de la palabra de Dios que después de la muerte está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿no es interesante todas estas sectas lo que hablan con respecto a Cristo Jesús? Lo que estaba enseñando el hermano Jesse, esto lo hemos visto en otras ocasiones. Ustedes vean, testigos de Jehová, mormones, adventistas, todos ellos lo único que hacen es ir en contra de que Cristo no es Dios. Entonces inventan todas estas cosas. Por ejemplo, una de ellas nos dice, yo no sé, es lo mismo, saben, los mormones creen exactamente lo mismo que nos enseña el Corán. El Corán lo que enseña es que el hombre muere, entonces se va a un paraíso. Entonces allí va a estar rodeado de mujeres y a vivir fiesta, todo ahí rodeado, no sé cuánta cantidad de mujeres, es la promesa que le hacen. Los mormones dicen que los planetas están habitados por dioses y ¿qué dicen ellos? Mujeres, hay cantidad de mujeres. Yo digo una cosa: un hombre con tantas mujeres, se imagina con una sola. Y nos quedamos calvos. Las hermanas dirán, hermano, basta un solo hombre para perder todo el pelo, ¿no es cierto? Pero este es el indicio de donde dice, no, Jesús no es. Jesus is not who he claims to be. No es el Hijo de Dios. Cristo no es Dios. Quiere decir entonces que no hay juicio. Si no hay juicio, entonces podemos hacer lo que queremos. ¿Por qué vino el Señor Jesús? ¿Por qué necesitaba nacer de una virgen? Why was he to be born from a virgin? Why did he had to become a man? ¿Sabe? Allí en Juan 1 y versículo 14 y 18 nos da otro de los motivos por los cuales él venía para hacerse hombre. Y nos dice allí Juan, nos dice, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y esto es algo tan lindo con respecto a la venida de Cristo Jesús, porque es lo siguiente: se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Sabes qué? Para disipar todas las dudas que nosotros podamos llegar a tener con respecto, si este Jesús es quien dice ser, mis hermanos, este libro maravilloso no solamente es un libro que tiene que ver con respecto a alguna religión, es un libro histórico de personas que vivieron al lado de Jesús, que lo escucharon, lo vieron cosas increíbles como ningún otro hombre pudo haber hecho. Alimentó a miles, sanó a enfermedades. Lo clavaron en una cruz, lo vieron muerto, pero después lo vieron resucitado. Y para que disiparan todas las dudas, el Señor Jesús estuvo con ellos 40 días, para que no les quede dudas de que este Cristo es quien dice ser. Bendito sea su nombre, mis hermanos. No es una aparición, y dice que el Señor les enseñaba con respecto al reino. Pero ¿saben lo maravilloso del por qué Él vino aquí y se hizo carne para estar entre nosotros? El verso 18 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿No es interesante
el humano dice, este Dios se esconde. ¿Cómo sabemos que existe Dios? Hay mucha gente que dice, no, si yo tuviera la oportunidad de ver a Dios, yo creería en Él.